Buenas tardes, Genaro, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muy contento de saludarte, Elia. Un saludo muy fuerte a todos los amigos y amigas de La Octava. Y fíjate que sí quiero recuperar este tema porque lo platicamos hace algunas semanas en este espacio, justo de la intención de un grupo de colectivos de personas que defienden los derechos de los animales, de colectivos animalistas, todos agrupados en el movimiento México Sin Toreo y en Cultura Sin Tortura, que básicamente empezaron a empujar la idea de que las corridas de toros son violencia, de que no son un espectáculo cultural, que son más bien una tortura, eh, un, eh, una idea que, déjame contarte, no viene de la nada, no es una propuesta nueva, no es ni siquiera un tema woke. A lo largo de las últimas décadas, por lo menos desde inicios de este siglo, desde el año 2000, en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, varios grupos de personas también defensoras de los derechos de los animales ya habían buscado hacer esto tal y como se había hecho en otras partes del mundo. En los años 90, Portugal dejó a un lado las corridas de toros, empezó a hacerlas más bien de manera humana, sin matar al animal, sin tampoco torturarlo. En algunas partes de España empezó también una ola de prohibición de las corridas de toro. Es muy conocido el caso de una plaza de toros en Cataluña que se convirtió en un centro comercial y básicamente pues han ido desapareciendo y un poco ha ocurrido lo mismo en el resto del mundo. Recientemente Colombia se convirtió en, creo, me parece el primer país de América Latina en prohibir las corridas de toros, las novilladas en todo el continente, en todo su territorio. Y básicamente digamos que esta es una idea que, como te menciono, tiene varias décadas y que ahora estos colectivos de Cultura Sin Tortura, aprovechando una de las herramientas de la democracia participativa en la Ciudad de México, que es la iniciativa ciudadana, pues se dieron a la tarea hicieron su chamba, fueron a juntar por lo menos 28,000 firmas, que eran las que se requerían para poder juntar, digamos, el apoyo para una iniciativa popular. Juntaron más de 30,000, eso lo hicieron en enero de este año, y llevaron las firmas a validar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este instituto validó casi 28,000 firmas de estas, y con ello lograron pasar el umbral necesario del mínimo de firmas que se requieren para poder meter una iniciativa de ley. Además, si se cumple con ese requisito, te quiero contar que el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores y las legisladoras tienen una obligación de votar iniciativas de ese tipo porque se convierten en preferentes. Eso es en lo que estábamos en enero. Como bien mencionas, ayer el Tribunal de la Sala Constitucional de la Ciudad de México básicamente desechó un recurso de amparo que sí había aceptado, un recurso de amparo que metió un diputado de Morena, apellidado Vanegas, quien pues básicamente estaba argumentando que la prohibición de las corridas de toros iban a ir en contra de derechos laborales, de derechos económicos, iban a ir en contra también de incluso de la democracia y de la libertad en la Ciudad de México. Los colectivos animalistas se presentaron esta iniciativa en enero y te cuento que básicamente si uno lee la iniciativa, de verdad, yo he leído muchas iniciativas que se han preparado también por colectivos ciudadanos, por legisladores, por legisladoras en los últimos 20 años y no había visto una iniciativa tan bien redactada, casi poética e incluso llena de datos que indican prácticamente que esos argumentos que este diputado Vanegas estaba aludiendo para frenar la discusión en el Congreso de la Ciudad de México, pues básicamente esta iniciativa le contesta uno a uno. Ayer fue motivo de celebración que en efecto la Sala Constitucional al final desechara este recurso de amparo, porque básicamente lo que este legislador también le estaba preguntando al tribunal era si el Congreso de la Ciudad de México tenía la facultad para hacer ello. Y básicamente, pues claro que la tiene, y de hecho el tribunal de la Sala Constitucional no puede inmiscuirse en los asuntos legislativos, y eso fue lo que vimos ayer, y eso volvió a detonar la discusión en el Congreso de la Ciudad de México. Fíjate que dentro de los datos que comparte esta iniciativa, te lo quiero contar, porque fíjate que hay quien dice que las corridas de toros generan muchos empleos, que mucha gente se quedaría sin ellos, que generan incluso muchísimo dinero para la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pues bueno,
los creadores de esta iniciativa ciudadana se hicieron el trabajo de ver cuánto cuesta hacer una corrida de toros. Básicamente, en la iniciativa ciudadana presentan el costo promedio de un toro. Son casi 50,000 pesos. Te cuento un poquito de estos datos, un poco también para que la audiencia que nos está escuchando pues conozca y sepa que hay datos duros después detrás de esta iniciativa. El costo promedio de un toro, casi 50,000 pesos. Costo por 6 toros por corrida, porque casi en cada corrida hay un total de 6 toros, son casi 300,000 pesos. Y así van desglosando la imprenta de boletos, el servicio veterinario en la plaza, las cuadras de picar, las divisas y banderillas. ¿Cuánto va costando todo? Y déjame contarte que básicamente una corrida de toros, una tarde en la plaza de toros, cuesta aproximadamente 1 millón de pesos. Honestamente, también los activistas de esta iniciativa hicieron el trabajo de checar cuántos son los ingresos que tienen en las plazas de toros después de una tarde de corridas. Y básicamente encuentran que por la venta de boletos, por el total de espectadores, por el valor del boletaje por año, incluso por el costo promedio por entrada, básicamente ven que las ganancias para la Plaza de Toros son de 951,000 pesos, por lo cual hay una pérdida real de 152,000 pesos, de acuerdo con los datos que están en esta iniciativa. Entonces, el argumento de que genera ingresos para la Ciudad de México no es cierto, incluso genera un costo. El argumento también de que se atenta contra derechos laborales tampoco es cierto, porque me ha gustado mucho que en las últimas semanas quienes están detrás de esta iniciativa tienen un tono mucho más conciliador. Entonces están tratando de encontrar alternativas para quienes se dedican a estos temas, para que puedan ingresar a otro tipo de trabajos bien remunerados, con seguridad social, etcétera, etcétera. Me ha gustado también que han, pues básicamente, sentado las bases para dialogar con los colectivos de quienes defienden la tauromaquia, también las peleas de gallos en la Ciudad de México, e incluso he escuchado a varios de estos activistas, sobre todo del contingente de Anima Naturalis, que es de las organizaciones en defensa de animales, pues yo diría de las más profesionales que hay en el mundo. Quienes están en Anima Naturalis incluso piensan que podrían sentarse a platicar para hablar sobre exceptuar hoy en día a las peleas de gallos, cosa que ya existe. Y es que la verdad es que la Constitución de la Ciudad de México desde el año 2018 tiene expresa en su artículo 13, inciso B, la prohibición explícita del maltrato animal y le confiere a los seres sintientes en la Ciudad de México, a los animales sintientes, esa calidad de un ser sintiente y indica que deben de recibir, por lo tanto, una vida digna. Lo que están argumentando justamente los colectivos animalistas es que la existencia de las corridas de toros es anticonstitucional, y para ello se basan justo en la Constitución de la Ciudad de México, pero además también en la Constitución Federal, porque antes de irse, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó una iniciativa para prohibir el maltrato animal en todo el país, misma que la presidenta Claudia Sheinbaum incorporó dentro de las 100 promesas de su campaña política cuando, a la presidencia de México, y una vez que fue electa presidenta de México, a partir del 1 de octubre, ella le dio un carácter preferente a esa iniciativa y también ya fue aprobada la prohibición del maltrato animal, ya está en la Constitución Federal del país. Entonces, básicamente la existencia de las corridas de toros es anticonstitucional, que es lo que quieren probar y lo que han querido litigar los colectivos de derechos de animales, así como también quitar lo que hoy en día existe en la Ciudad de México, que es hay una excepción nuestra Constitución, porque permite las corridas de toros y permite también las peleas de gallos. Hay dos leyes de menor rango que la Constitución local, que son la Ley de Protección Animal y la Ley de Espectáculos Públicos, Elia. Entonces, lo que ellos quieren es justamente hoy decirle en el Congreso, con esta votación Sí. que podría pasar hoy mismo, porque hoy vencía el plazo para la votación, pero al parecer será el jueves o viernes de esta semana, y lo único que quieren es derogar esas dos, Sí. los artículos, son 10 artículos en esas dos leyes, para que la prohibición de los toros sea una realidad en la Ciudad de México y que de ahí, por supuesto, tratar de inspirar al resto del país, porque hay también ya varias sentencias de la Suprema Corte que indican que las corridas de toros son tortura y no son realmente espectáculos culturales. Así las cosas. Genaro, bien importante porque se trata de homologar o equiparar o adecuar estas leyes
secundarias, estas leyes menores a la Constitución, con un documento que marcó precedente en la Ciudad de México, que es una referencia no solo en el país, sino de manera tan vanguardista como ha abordado los derechos, y en este caso de los seres sintientes. Bien importante lo que está sucediendo en estas últimas horas con respecto a las corridas de toro y esta forma, ¿no?, de atender y la visualización a la defensa de los animales. Y por supuesto vamos a estar atentos a ello. Bien importante, lástima que es poco el tiempo, pero estos datos que nos muestra son contundentes, y si así viene todo este engrose de lo que defienden las personas que están dedicados a ellos y los activistas, creo que las y los legisladores tienen que atenderlo sí o sí, ¿no? Ahí están los datos duros, no es de querer o no, de que me guste o no, ahí están los datos, y por supuesto vamos a estar atentos a ello y lo que se desarrolle en el Congreso Capitalino, y lo estaremos comentando por supuesto en este espacio. Muchísimas gracias, Genaro. Al contrario, gracias a ti, Elia. Estaba dura la discusión hoy en el Congreso. Estaban los colectivos a favor de la tauromaquia, incluso hasta violentos en contra de activistas defensores de derechos animales. Platiquemos después, a ver si se puede el jueves para darle continuidad a esto, a ver si se aprueba esta prohibición en la Ciudad de México, para que esta ciudad siga poniendo el ejemplo en Sí. derechos para, por supuesto, para las personas, pero también para los seres sintientes, querida Elia. Te mando un abrazo muy fuerte.